Buenos días a todos, nos da mucho gusto recibirlos este domingo. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están allá atrás de ese monitor. Te voy a leer un versículo. Lamentaciones 3, 22 al 24. Dice así: las misericordias de Yahvé no tienen fin ni se han agotado sus bondades. Cada mañana son nuevas. Grande es tu fidelidad, oh Yahvé. Es mi porción, dijo mi alma, por eso en él esperaré. Y con este versículo te damos la bienvenida a este domingo, a esta reunión que hacemos en el nombre de Jesús. Quiero decirte que somos un grupo de personas que pertenecemos a una iglesia que se llama Restauración y nosotros estamos en la zona de Naucalpan. Somos un grupo de personas que hemos creído en el nombre de Jesucristo, que lo hemos recibido en nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida, lo hemos confesado. Y quiero comentarte que en este domingo nos reunimos para compartir su palabra, para hablar de él y también para alabarlo, que es cantarle desde el fondo de nuestro corazón. Así que hoy eres bienvenido y tal como dice esta palabra, la porción que me toca en esta tierra es la fidelidad de Dios. Y gracias a Dios por esa fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo sé que ahí donde tú estás experimentando todos los días un trato personal con Dios, pero también te has dado cuenta que Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado. Dice su palabra que el que guarda a Israel, que el que guarda a sus hijos, Él no descansa. ¿Sale? Así que eres bienvenido en este día. ¿Y qué te parece si oramos y le damos la bienvenida a Dios en esta reunión? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tu fidelidad hace, Señor, que tus misericordias sean nuevas, Señor, cada mañana. Hoy queremos decirte, Dios, confiamos en ti. Hoy queremos pedirte, por favor, que tú seas el que tome el control absoluto de esta reunión, Padre. Que tú seas, Señor Jesucristo, quien se mueva, Señor, a través de nosotros, a través de mi esposo, de mis hijos. Te queremos dar la bienvenida a ti, Espíritu Santo, y decirte, haz como tú quieras. Toma control en esas casas que nos están viendo, con las personas que nos están viendo, Señor. Y si alguno nuevo estuviera, Señora, en ese lugar, yo te pido que sus ojos, Señor, del corazón sean abiertos, Señor, y que a cada uno de los que estamos, Señor, en nuestras casas nos des espíritu de revelación y entendimiento de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos. Es un gusto, como siempre, recibirlos a este tiempo que vamos a destinar para alabar, agradecer lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas en esta semana. Así es que dispongámonos con alegría y sumo gozo a alabar a nuestro Dios.
Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por tomar un tiempo para unirse a esta transmisión y poder tener un tiempo de escuchar lo que es la palabra de Dios. El día de hoy te vamos a pedir que quedes allí en tu casa, que nos sigas. De mi lado izquierdo van a aparecer algunos versículos en lo que es en la pantalla que está ahí. Bienvenidos, estás viendo lo que es la señal de restauración cristiana, ¿sí? Y por favor, y si se quedan ahí con nosotros, Flaca, ¿me ayudas con el teléfono que se active el video? Gracias. Para seguir el audio. Bueno, pues bienvenidos el día de hoy. Vamos a iniciar lo que es el día de hoy en este mensaje. Exactamente así. Y vamos a orar para iniciar en esta mañana, en esta tarde ya para mediodía, en este día, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te pedimos que bendigas este tiempo y que nos permitas conocer más de tu palabra y conocer lo que tú estás pidiendo para nosotros, y que todos los que están conectados, hoy te pido que haya bendición hasta sus hogares y más profundamente hasta sus corazones. Te pido que sean llenos de tu palabra, de tu misericordia, y que ellos puedan conocer más de ti, Señor, y que sea impactado en su corazón, en su espíritu, este mensaje que tú des, Señor, no que lo dé yo, y que hoy toques nuestros corazones y nos hagas reflexionar en cómo tenemos que hablar, conducirnos y presentarnos delante de ti. Gracias por el privilegio de traer tu palabra, Señor, y sé tú, Espíritu Santo, el que tome control de todo lo que estamos haciendo en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues sean todos bienvenidos. Ay, ¿dónde quedó mi Biblia? ¿Dónde me la dejaron? Fabi, ¿te la tienes en la mano? ¿Me la prestas? Gracias. Ya Fabi tenía... ponme esa imagen, abre la puerta por favor. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar hoy en un mensaje importante en este día, y ya está en la descripción de lo que es el mensaje del día de hoy. Pero vamos a hablar de cuando nosotros prometemos. Y hay un dicho muy común, que prometer no empobrece, pero desde el punto de vista de lo que es Dios, prometer puede empobrecerte. Prometer y no cumplir puede maldecirte. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, porque una cosa son los dichos en el mundo y otra cosa es lo que Dios desea que nosotros nos estemos comportando y hablando de una manera constante. Entonces, gracias a todos los que están ahí. Es una bendición y un privilegio poder llegar hasta sus casas, y por eso vamos a iniciar en esta tarde, ¿ok? Ya oramos. Bueno, vamos a empezar en esta tarde. Eclesiastés 5:1, versículos capítulo 5, versículo 1 y 7, por favor. Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Ok, y bueno, vamos a ver un poquito más lo que es la palabra de Dios en este día, ¿sí? Y vamos a empezar a platicar de qué se trata hoy. Y dice: cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 3, que va a ir apareciendo ahí. Bueno, algunos los adelantamos. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, ese no está ahí, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 continúa diciendo: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Ok? Hay unos versículos que están apareciendo de este lado. Los demás los vas a ir siguiendo ahí en tu casa. Los van a estar poniendo ahí también en la serie de comentarios del Facebook, para que lo puedas también buscar en tu Biblia. Pero quise poner
los principales que estamos leyendo en este día. Y lo que pasa es que cuando oraba a Dios sobre qué podemos hablar y qué podemos decir, fíjate que hay algo bien importante. En este mundo, varios conocemos un dicho que te dije al principio y dice que prometer no empobrece. Pero la verdad de las cosas es que cuando entendemos que hemos sido insertados por Dios en lo que es su cultura, su vida en el cielo, más que en la cultura judía, sino en lo que es en un reino de vida, hemos pasado de muerte a vida. Cuando entendemos eso, somos bien curiosos porque en ocasiones decimos, sí, Señor, amén, yo quiero tus bendiciones. En ocasiones decimos, Señor, gracias, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y decimos, Señor, tú me guardarás de que mi pie no resbale, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y no sabemos muchas palabras de la Biblia que son buenas, que son bendiciones, pero la verdad de las cosas es que yo me daba cuenta que nuestro hablar, nuestro comportar, nuestro pensar tiene que ser un pensar íntegro, un pensar completo y entendiendo lo que Dios dice. En el mundo antiguo, cuando el pueblo había salido de Israel, el pueblo de Israel había salido de Egipto básicamente, y también en el mundo antiguo, en la época del Nuevo Testamento, había una costumbre que tú vas a poder ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vas a poder ver estos ejemplos. Y es que vas a encontrar en la Biblia que mucha gente dice, así me haga el Señor y aún me añada, y mi vida pongo de por medio si no pasa esto. Y entonces resulta que era muy común que la gente jurara. E incluso estudiando este mensaje, yo te pido por favor, de veras, porque es un latir en mi corazón, que pongas toda la atención a los versículos. Si quieres apuntar ahí, si quieres subir el teléfono, el volumen a tu teléfono, a tu computadora, a tu pantalla, está bien, porque hoy vas a ir comprendiendo cómo es que si yo prometo, que si yo suelto una palabra, aunque sea de broma, aunque sea solo porque dije, te lo juro por Dios, como algunos decíamos antes, o vas a ver como primero Dios, aún en ese sentido, aunque es un dicho muy común, nuestro hablar, hermanos, tiene que tener una conciencia de a quién honramos y no solo de quién pedimos bendiciones, no solo de quién decimos, Señor, sáname, Señor, evita que me caiga en crisis, evita que no me quede sin trabajo. Eso nos encanta pedirlo y está bien, pero dice Dios, cuando te acerques a la casa de Dios, cuida. Y vamos a ver nuevamente este versículo, esa primera parte creo que sí está ahí, si nos la vuelven a poner en pantalla, y vamos a poner Eclesiastés 5 y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, es decir, cuida, y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. La versión Peshita y versión Nueva Versión Internacional refieren este versículo como no te apresures porque no sabes que estás haciendo maldad. Y es que en ocasiones la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es final de muerte. Acuérdate bien de ese versículo, puedes buscarlo porque no está en los que vamos a ver el día de hoy, pero hay caminos que al hombre le parecen buenos y su final es de muerte. Y uno de ellos es prometerle a Dios y no cumplir. Ahora, tú dirás, bueno, y si yo quiero prometer, hermano, para hacer un pacto con Dios, por supuesto que lo puedes hacer. Y por supuesto que en eso hay bendición y que en eso es un compromiso con el Señor. Es un compromiso con Dios, ni siquiera con la iglesia, ni siquiera con el pastor. Puede ser un compromiso de muchas formas, ¿ok? Pero vamos a leer ahora otra palabra, Éxodo capítulo 3, versículo 5. Es un versículo que hemos leído por ahí en ocasiones cuando Dios le habla a Moisés para darle una visión, una misión de lo que va a hacer en esta vida. ¿Sí? Vamos a leer Éxodo capítulo 3, 5. Recuerda, los versículos que no aparezcan en la pantalla de mi izquierda van a estar apareciendo las citas para que las puedas ir siguiendo ahí en la zona de los comentarios. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver este versículo? Pero te lo voy a explicar. Estaba Moisés apacentando las ovejas, estaba trabajando, estaba funcionando, ni siquiera en la obra de Dios, pero estaba apacentando las ovejas, ¿sí? Y dice, y dijo aquí,
Dios le dice a Moisés, no te acerques, habla del acercamiento. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Hay mucha enseñanza que podemos desprender de esto, pero cuando yo veía la correlación que había en esto, entendí algo. Tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender y vivir de una vez por todas que el acercarme a Dios, es decir, ir a la iglesia ahora que nos podamos reunir, ¿sí? O tú dirás, no estoy en la iglesia, déjame decirte algo. En el momento en que tú enciendes esta señal y dejas que la palabra entre a tu casa, la iglesia está siendo en tu casa. Y no es pretexto y no es un comodín para que digas, bueno, en el futuro si va a haber transmisiones, pues yo hago iglesia en casa. No, la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pero eso es otro tema. Pero en el momento en que tú te acercas a la palabra, en el momento en que la lees, en el momento en que estás escuchando la palabra, tú te estás acercando. Y tienes que entender que entras en tierra santa, entras en un territorio que Dios ha designado, que es en el cual se va a llamar, se le va a hablar. Por eso la palabra de Dios en el Éxodo 3, ahí mismo, en el versículo 4, me llama la atención como dice, viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios. Y ahí podemos hablar del llamamiento y un montón de cosas. Pero cuando Dios ve que tú te levantas, que tú te arreglas, que tú te dispones, que tú te acercas, entonces te llama. Y entonces tienes que no ser ni imprudente ni indolente al lugar en el que tú estás. Porque la Biblia habla de que la tierra es el estrado del trono de los pies de nuestro Señor y los cielos de los cielos es su trono y que no habrá recinto que lo pueda contener. Pero más que el recinto que lo pueda contener es nosotros con qué reverencia me acerco. Y aquí paso al tema de prometer y no cumplir. En ocasiones tú puedes estar en la iglesia y en el fervor de la reunión, en el ánimo o a lo mejor en la emoción, porque somos seres emocionales, tú estás cantando a Dios, tú estás orando a Dios y con el ánimo, ojo, de encontrar un favor económico o un favor de amorío puede pasar también, o un favor de cualquier otro tipo. Yo recuerdo que en ocasiones cuando yo era muy jovencito yo no entendía esto y apenas estaba en la iglesia, conocí a mi esposa y también conocí a otras personas, otras amigas, y uno está como adolescente y está en esa etapa de decir, bueno, ¿con quién voy a andar? Y voy a andar como novio. Y yo decía, Señor, si tú me das esta muchachita o haces que sea mi novia, y yo te hago, casi le prometía construirle un templo, ¿no? Bueno, de esas cosas Dios entiende y pienso y quiero pensar, le causaban un poco tal vez de risa y decir, no sabes lo que estás haciendo. Pero la verdad es que en ocasiones, hermanos, emitimos juramentos, emitimos un así sea, un Señor, yo te prometo, yo hago, yo llevo, yo pongo, si tú me das. Y ese es a lo que me refiero cuando hablo de que las motivaciones de nuestro corazón están equivocadas y este camino que parece correcto, estar en casa de Dios, en la transmisión y prometerle algo a Dios y no cumplirlo, puede conducirme a muerte. Y te voy a dar ejemplos bíblicos de cómo esto es muy delicado. Por eso he pedido en el nombre de Jesús toda tu atención, que no permitas que nada te vaya a distraer ahí en el ambiente de tu casa. Entonces, Dios le dice a Moisés, quítate el calzado. ¿Qué quiere decir? Quitarse el calzado es figura de quítate lo que te acomoda, quítate lo que sueles traer, quítate como suele, porque hoy vas a entrar tal como eres en la presencia de Dios. Y por eso es que digo que ministrar o funcionar o servir en la iglesia, el ministerio te encuera, te pone delante de Dios tal y como tú eres y te dice, quita lo que tú eres, quita esas palabrerías que tú quieres llegar hoy y decirme, Señor, yo te prometo, yo te juro, Señor, que si tú me das ese carro que tanto anhelo, mira, te construyo un templo arriba de mi casa. Hermanos, se te puede ir la vida en eso. Ten mucho cuidado. Y Dios inquietaba mi corazón en el sentido de hablar de algunas maldiciones en las que nosotros podemos caer, no que Dios las mande. Me sorprendí todavía más cuando comencé a avanzar en lo que es esta lectura y cuando entendí que el prometer y no cumplir quebranta, viola, deshace o va en contra de Dios en el tercer mandamiento. Tú dirás, en el tercer mandamiento, hasta ahora lo entendí. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, por favor, versículos
en el versículo 4, si no me equivoco, pero voy a llegar a él ahorita, en este momento. Éxodo capítulo 20, para la gente que no conoce de la Biblia o que nunca se ha juntado con nosotros, te recomiendo que vayas y apuntes Éxodo 20, ahí están los mandamientos, y curiosamente Dios inicia diciendo que no nos hagamos ni tengamos imágenes de dioses ajenos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Primero Dios, Éxodo 20, dice, versículo 4, perdón. Voy a empezar desde el inicio porque quiero mostrarte cómo dice que es el tercer mandamiento. Éxodo 20 del 1 al 4. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos, ese es el primer mandamiento, delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? En número 3, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y aquí viene donde quebranta el mandamiento, el prometer, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo había leído este versículo, pero decía, ¿cuál es la maldad de los padres sobre los hijos? Que a lo mejor tuvieron adulterio, que a lo mejor fornicaron, que a lo mejor robaron, ok, muchas cosas, pero ¿cuál es la maldad? Y cuando tú y yo encontramos en Eclesiastés 5, del 1 al 7, que dice que los necios prometen y que no saben que hacen maldad, ahí entendí el asunto. ¿Por qué? Porque esto quebranta el tercer mandamiento. Entonces, a lo mejor tú dices, yo no adultero, yo ya no fornico, yo ya no deseo a la mujer de mi prójimo, ni lo que tiene mi prójimo, yo ya no tengo dioses ajenos, ya no me inclino, pero de pronto en tu hablar se va, primero Dios, lo hagamos así. Claro, entiendo que es una expresión en una buena onda, ¿no? Señor, si tú me das, yo te doy, si tú me llevas, yo llego, si tú me haces, yo hago. Ten cuidado. Ahora, si vas a prometer y vas a cumplir, hermano, Dios te va a bendecir mucho. No eres más que los demás. Ojo, porque si tu boca se comienza a llenar de soberbia, yo he prometido a Dios que iba a regalar un auto a la iglesia para el evangelismo, y ahí está, ahí ya hay soberbia, hay levadura que echa a perder un poco, con un poco de levadura se echa a perder toda la masa. Yo he prometido que iba a limpiar y que iba a construir y que iba a comprar el templo. Abusado, hermano, porque ya hay soberbia. Oye, hermano, pero prometí y cumplí, sí, pero la Biblia enseña en esta humildad, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Ok? Entonces, lo que hagas para Dios, comprométete, porque ahora no solamente quebranta el mandamiento, sino que del tamaño de por quien juras es el tamaño de tu compromiso. A ver si me la cachan y la pueden escribir ahí. Del tamaño por quien juras es el tamaño de tu compromiso. Y ahorita te lo voy a mostrar bíblicamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante que si tú dices, yo juro por Dios, hermano, no sabes en la que te estás metiendo. Estás jurando por aquel que su presencia y todos sus atributos únicos lo llenan los cielos de los cielos, arriba de todos los cielos del universo, y que la tierra, el simple planeta Tierra, es el estrado de sus pies, y de ese tamaño es tu compromiso. Tienes que cuidar y ser prudente, y por eso había algunos historiadores y gente judía, historiadores judíos como Josefo, decían, ¿saben qué? El pueblo se está yendo por las promesas, están prometiendo muy laxamente. Y más de uno en esta transmisión, bueno, no en esta, pero al estar en internet alguno va a decir, oiga hermano, pero eso era el Antiguo Testamento, eso era en el pasado. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, que es una doctrina equivocada pensar que es solamente de Mateo para adelante, pero es un tema diferente. Vamos a ver versículos de Mateo, ¿sí? Vamos a ver desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Números capítulo 30, versículo 1 y 2. Vamos a estar en un libro completamente del Antiguo Testamento, particularmente que forma parte del Pentateuco. Números capítulo 30. Y quiero decirles que en esto de jurar y prometer,
también me vi identificado porque yo recuerdo también que en mi época de estudiante yo decía, Señor, si tú haces que pase este examen de química, te prometo que me voy a echar la Biblia, hermano. O sea, aún en esas cosas, de veras, yo he prometido cosas, aún he prometido dar ciertos recursos y de pronto no se han dado. Ahora, si en este inicio de la predicación tú estás entendiendo que has prometido a la ligera o seriamente y no has cumplido, recuerda, te puedes poner a cuentas con Dios. Dios te puede perdonar y hacer que hoy, que estamos ya en el día 14 de junio, sea borrón y cuenta nueva, pero nunca más se nombre esto dentro de ti, ¿ok? No quiero decir que estás condenado y que no hay esperanza, porque los que estamos cuidando de rebaños o de iglesias, estamos llamados a dar mensajes de esperanza, pero quiero darte la base bíblica para que tú veas esto. Ya tenemos Mateo, Números 30, del 1 al 2. Esta es la ley de los votos. Es una ley, hermanos, en el Antiguo Testamento, y vas a ver cómo se refleja en el Nuevo Testamento. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, o sea, hacia las cabezas, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Hermanos, si en tu Biblia dice mandado, ordenado, solicitado o que Dios ha decretado, es otro mandamiento. Es otro mandamiento, es una orden, es un mandato. Y Moisés les dice, esto, señores, es lo que Dios ha ordenado. Y recuerden, tenemos que hacer como Él dice. Versículo 2, Números 30, versículos 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si tú continúas leyendo del versículo 3 en adelante, ahí se detiene y parece que cambia de tema. Lo que pasa es que en aquel tiempo era muy fácil hacer votos a nombre de las mujeres o a nombre de o que una mujer hiciera voto, abstrayéndose un poco, te platico el contexto judío de este capítulo particularmente, abstrayéndose un poco la mujer de saber que está sometida a su marido o que está ligada a su marido. Entonces era muy fácil que la mujer se votara por ella, se hiciera votos con tal de tener un favor, como te decía hace rato, de amorío o de algo, pero es un contexto para que después tú sigas leyendo. Sin embargo, la palabra comienza hablándoles y diciéndoles, hey, ustedes varones, líderes de casa o líderes de tribus, cuando tú prometas, haz conforme a todo lo que salió de tu boca. Y ahí está el compromiso, hermanos, lo importante de cumplir a Dios lo que prometemos. Por eso es que el mensaje de hoy sí lleva como cabeza, prometer sí empobrece, si es que no cumples. Comprometer sí te maldice, si no cumples a Dios. Ahora, si tú prometes y cumples mucho, no eres más que aquel que no lo ha hecho. Porque entonces nos ponemos en una posición soberbia, ¿ok? Me gustaría poder ver sus comentarios, qué les parece en la medida que puedan, porque es importante que tomemos seguridad en esto. Vamos a Mateo 5:33 y vamos a ver lo que dice Jesús al respecto. Mateo capítulo 5, versículo 33. Y yo espero que estés viendo y tomando la seriedad de lo que implica prometer algo a Dios. Mateo capítulo 5, vamos a ir al versículo 33 y 34. Jesús sabía que en la cultura judía, no solo del muy tiempo antiguo antes de Cristo, sino ya cuando Cristo estaba presente, era común que sobre todo los fariseos dijeran muchas promesas. Y yo te voy a recomendar como curiosidad que leas el capítulo 5. Jesús se suelta con todo con los fariseos y su hablar puede parecer no grosero, pero sí de enojo, y les suelta, pero les da con todo. Y parte de lo que les está hablando a ellos es el tema de los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho, está hablando Jesús, a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, ¿ok? Pero yo te digo, no jures en ninguna manera. Hermanos, la forma en la que está redactado eso es otra orden de parte de Dios. No jures en ninguna manera. Y vamos a explicar qué dice. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios.
O sea, a esto me refiero cuando hablo que del tamaño de lo que tú, por quien tú prometes, es el tamaño de tu compromiso. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, de Dios, por supuesto. Ni por Jerusalén, hermanos, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello. Pero sea tu hablar, sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, mal procede. Te explico qué quiere decir aquí. En esta porción de la Biblia, hay un elemento en la cultura judía que estaba estudiando, donde se decía, si bien es cierto que hay dos elementos, el idioma hebreo, el arameo, donde era el idioma original de Jesús y de la gente en aquel tiempo, era un idioma que no había dobles sentidos. Ya lo hemos dicho tanto en la iglesia como en otras transmisiones aquí. Ahí no era de que, oye, ¿podrías venir a mi casa a ayudarme? Y a lo mejor el vecino te dice sí, pero tú sabes que su sí es realmente un no. O como un mexicano que promete algo pero sabes que no lo va a cumplir. O te dice algo y te lo dice en doble sentido. No, no solo se refería a eso. Encontré un tema más profundo, que quiere decir que solo los hombres y mujeres, pero empieza por los hombres, de integridad, no necesitaban prometer más allá de decir sí o de decir no. Y es válido, dice la Biblia, que si tú no quieres prometer o no puedes o no lo quieres hacer porque no estás muy seguro si lo vas a cumplir, aún en eso tu lengua se refrena de pecar. Tu lengua te evita que peques delante de Dios. Entonces, tomemos esto muy en serio, porque en estos tiempos donde estamos teniendo aún enfermedades, donde los tiempos pueden que se pongan peores en los años que vienen, es muy común que aún en tu pensamiento, ni siquiera en tu boca, en tu casa o en la iglesia digas, Señor, yo estoy orando y te juro que si tú, y empiezas a soltar palabras. ¿Por qué? Porque dice, no puedes hacer nada que cambie, ni por tu cabeza, ni por tu cabello. Y dice Jesús, a los antiguos se les dijo que si prometes cumplas, pero yo, Jesucristo, o sea, el de la Biblia, por supuesto, por aquello de interpretaciones al ver esta transmisión, pero Jesucristo en la Biblia dice, yo te digo en ninguna manera, de ninguna forma jures delante de Dios. Más vale que si tú prometes, hagas cumplir esto que dijiste en tu boca. Entonces ya vimos que jurar era común en el judaísmo por cualquier cosa y era una violación al tercer mandamiento, y más aún puede traer maldición a mi vida, porque es maldad contra mí si no cumplo. Vamos a leer Proverbios capítulo 10, versículo 19. Ahora vámonos como que a la parte intermedia de la Biblia y vamos a ver cómo un hijo de un rey, que es Salomón, que se le atribuye en la mayoría de los salmos y los proverbios, Proverbios capítulo 10 y versículos 19. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que tú veas que el tema de juramentar y lo que puede traer a tu vida está desde que el pueblo de Israel fue libertado, desde que el rey Salomón escribió de esto y desde que Jesús también estaba en esta tierra y es plenamente vigente en nuestros días. Proverbios 10, 19. Dice de esta forma. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Otras versiones dicen es sabio. Algunas otras dicen es entendido. ¿Ok? Entonces sería muy bueno que tú puedas pensar hoy y pedir perdón a Dios. Señor, perdóname. Si mientras estamos predicando viene a tu mente algo que tú has jurado, sé que a lo mejor estás en una reunión familiar, bueno, apúntalo discretamente por ahí o hazte el asunto para apuntarlo aparte. ¿Por qué? Porque quiero pedirte en el nombre de Jesús que en tu tiempo de oración personal ores y le digas a Dios, perdóname por jurar y por no cumplir. Perdóname por prometer y no haber cumplido. Hoy reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Y si este es el momento en esta predicación que esto está pasando en tu casa, permíteme hacer una oración para continuar la predicación. Señor, te pido que por favor todos aquellos que estén siendo conscientes que han prometido, que hemos prometido y no hemos cumplido, hoy, Señor, te pido que venga perdón a sus vidas. Te pido que venga este redargüimiento de tu Espíritu Santo para que nos haga borrar el pasado, quitarnos ese calzado y decir, Señor Jesús,
hoy trae perdón, trae ese sentimiento de paz, que tu sangre nos cubre de todo pecado. Donde abundó el pecado, abundó la gracia, y que hoy, mis hermanos, y la gente que está siendo conectada en este momento, no se sienta gente que está siendo condenada, sino que hay esperanza, y que por eso la palabra, mientras se predica en vida, puede ser de paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que en tu casa caiga paz y que caiga convencimiento y convicción de que tú vas a pedir perdón a Dios si has prometido y no has podido cumplir. Gracias a Dios por esta parte. Vamos a leer Santiago 5:12. Este libro tiene que ver con un libro ya cuando Jesús no está físicamente. Y la palabra nos está enseñando de cómo tenemos nosotros que evitar seguir prometiendo. Y es un ejemplo en estas 3 citas que acabo de dar. Si se te fueron, ahí te las vamos a estar escribiendo para que las puedas consultar. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Santiago es uno de los hermanos carnales de Jesucristo. Es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer libro que se escribió para contextualizarte este tema, y que tú puedas comprender que tanto desde el libro de Éxodo, de Deuteronomio, en Proverbios, en el libro de Números, en Mateo y en Santiago, Dios ha dejado claro que no juremos por nada, que no prometamos, porque traemos condenación a nuestra vida y violentamos el tercer mandamiento, que nos hace ver que nosotros estamos trayendo maldad de mi generación a la siguiente generación. Y a lo mejor es tiempo de que tú reflexiones y digas, a lo mejor mi abuelita prometió que me iba a llevar a hacer una manda. A lo mejor mi abuelo prometió o hizo un compromiso con el primer hijo varón o la primera hija mujer que naciera en su casa. Perdón. Y entonces, esos juramentos que alguien hizo sin conocimiento de esto, aplican también para tu vida y están el día de hoy, a lo mejor comprometiéndote a la promesa que alguien hizo. Si ese es el caso, es importante que tú rompas y canceles con todo ese tipo de cosas y renuncies a lo que otros prometieron cuando tú no tenías conciencia de haberlo hecho. Porque en ocasiones hay gente que adoró a la muerte o adora a santos y dice, Señor, yo te dedico mi primer hijo. Señor, te dedico mi primer niña. Y tú no lo sabías. Y de pronto hay un tema sexual, un tema emocional, un tema de dineros, un tema de ciertas aficiones que tienes y tú no sabes por qué llegan y te dominan. A lo mejor alguien prometió a causa de ti. Pero hoy tú puedes decir, Señor, yo entiendo que estoy insertada en una nueva cosa y te pido que me perdones por todas esas cosas y hazme una nueva criatura de manera completa. ¿Ok? Vamos a leer Eclesiastés 5:10, por favor. Eclesiastés capítulo 5. Eso está después de Salmos, Proverbios. 5:10. Pueden abrir, por favor. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Hace un momento te expliqué, cuando nosotros prometemos o le pedimos a Dios que nos ayude y le juramos por el cielo y la tierra para obtener un beneficio económico, nuestra motivación está equivocada. Nuestra motivación no está correcta. Y lo dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Está diciendo ahí, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Por eso tú tienes que estar contento con lo que tienes y agradecido con lo que llega e incluso con lo que no llega.
Porque si Dios ve que tú eres agradecido con lo que tienes y con lo que no tienes, te va a bendecir y te va a añadir. Y tú vas a ser feliz prácticamente con cada cosa que puedas tener. ¿Ok? Eclesiastés capítulo 5, versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Esta pequeña frase, 2 renglones, me daba pie para un siguiente mensaje acerca de la maldición de retener. Cuando tú tienes y no das tu ofrenda, no das tu diezmo o no das a los pobres, con tal de estar teniendo y teniendo, hay maldición en retener. Y lo manifiestan estos 2 versículos, el 10 y el 13, cuando dice que yo amo el dinero. Nadie puede retener lo que no ama, hermanos. Aún en las personas, aún en los sentimientos o en lo material. Si tú amas el dinero, lo vas a retener. Si tú amas el dinero, puede ser que engañes y digas, yo lo hago de otra manera y lo pongo en otro lugar, y lo hemos hablado en eso. Pero eso te da maldición. Ten cuidado. Prometer y no cumplir es un mal que trae ligado 2 cosas, la avaricia y la retención, ¿sí? Y la avaricia es una maldad donde, ¿por qué lo toco de momento aquí? Porque de pronto muchos de nosotros decimos, con tal de tener más y de creer que nuestras palabras le pueden torcer la mano a Dios, decimos, Señor, ayúdame y yo voy a hacer esto. Ahora, ha habido gente que ha prometido cosas en la Biblia y han sido bendición. Vamos a ir a Primera de Samuel, por favor. Este es un ejemplo muy, muy claro. Cuando Ana, es de esas palabras que uno puede utilizar para ejemplificar muchas cosas, porque enseñan mucho. La tocamos hace como 1 o 2 semanas. Primera de Samuel, versículo 1. No, capítulo 1, versículo 11. Ana quería tener un hijo y no podía, ¿sí? Sí, Elcana era su marido, y Elcana en aquel entonces tenía 2 mujeres, Ana y Penina, y Ana quería tener un hijo. Y vamos a ir a capítulo 1, versículo 11, y dice la Biblia, e hizo voto Ana diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, así como por muchos no ha pasado en esta cuarentena. Ella no estaba solo prometiéndole a Dios, si te dignas a mirarme, yo que soy tu sierva, y a mirar esto que me aflige, que no puedo tener hijo, que yo quiero tener un hijo de este varón con el que estoy, le decía, yo te lo dedicaré. Pero aún se fue más lejos y selló el pacto, porque hizo un pacto de nazareo, un pacto de nazareo que implicaba que no pasara navaja por su cabeza. Algunos dicen, es que Jesús no se cortó el pelo porque no había peluquerías en aquel tiempo. No, él tenía un voto de nazareo, de nazareato, no me acuerdo mucho cómo se dice, pero es un voto nazareo en el cual no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Lo mismo hizo Salomón, tenía el mismo tipo de voto, y por eso lo violó cuando dijo, pues le revela dónde está su fuerza, Dalila. Sansón. Pero el Salomón tampoco tenía peluquerías. Pero bueno, Sansón. Y entonces le revela esta cosa, y entonces pierde su fuerza. ¿Por qué? Porque también es figura de lo que Sansón tuvo. Él tenía este voto de nazareo, pero cuando da en dónde está su fuerza, entonces viene la maldición a su vida. Igual a ti. Cuando prometes y no cumples, puede venir una maldición a tu vida, ¿ok? Y luego quiero que veas en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20, y dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Ahí empezó a cumplir su promesa, ¿sí? Y bueno, el versículo 27 dice, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Es decir, Ana cumplió su promesa en el versículo 21, en el versículo número 27, ¿sí?
y luego vas a encontrar más adelante que ella cumplió llevarlo al templo. Es un ejemplo. Pero vamos a leer más ejemplos de la Biblia cuando la gente promete y no está cumpliendo. Y hay frases que aparecen generalmente. Así me haga Dios y aún me añada. Sí, mañana no tengo tu cabeza o no tengo la muerte del cuerpo de tal persona en mi vida. Jezabel también prometió ese tipo de cosas y otras personas y resultaron muertas. ¿Sí? Otra frase es que mi vida se pierda si no hago tal cosa. Son cosas que decían en la cultura judía. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 2, 23, solo para mostrarte algunos ejemplos y cuando tú estés leyendo en la Biblia puedas identificar si se juró, si se prometió, si se hizo voto, así lo manifiesta la Biblia como promesa, juramento o voto, y qué pasó con los que lo cumplieron. 2.23. En el ejemplo del libro de Ana, la palabra de Dios utiliza la palabra voto. ¿Por qué? Porque en esa época judaica, Ana era muy consciente de la ley de los votos que leímos hace rato en Números. Sin embargo, aquí en Primera de Reyes capítulo 2 dice acerca de Salomón. Dice, y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Y luego viene otra frase que es juramento. Ahora pues, vive Jehová. Es para que me entiendas en palabras del día de hoy, que conste. Es más o menos el equivalente a decir, que conste o te prometo por Dios. Quien me ha confirmado, y bueno, al trono de David mi padre, y habla una serie de cosas. Solamente quería aclarar este tipo de las cosas cuando nosotros estamos prometiendo. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo. Ya vimos que Ana prometió y cumplió. Ya vimos que Salomón también hizo un juramento sabiendo lo que iba a pasar cuando Adonías quiso usurpar el trono. Y los que leyeron el libro de Primera de Reyes el mes pasado pueden encontrar la explicación de esto. Y también la puedes encontrar aquí en el Facebook y en el YouTube. Vamos a leer ahora cuando lo haces en matrimonio. Hechos capítulo 5 del 1 al 2. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 del 1 al 2. Ay, me pasé a Romanos, perdón, ahí está. Y vamos a ver el tema de Ananías y Zafira. Y este ejemplo y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, esto quiere decir en acuerdo, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermano, cuando tú tienes algo y lo vas a llevar a Dios, pero sustraes, retienes, ahí es donde está ligado el prometer y no cumplir y el retener también como maldición. Esto habla de que Pedro tenía un discernimiento de espíritus, porque simplemente llegó esta persona, presentó la cantidad y Pedro dijo, falta, me quedas a deber. No estás trayendo lo que debes de traer, no que me debas a mí algo. Y le dijo, y Satanás llenó tu corazón. Te puede tentar, pero ¿por qué lo dejaste? Y entonces le dice, para que le mientas al Espíritu Santo. Hermanos, si tú prometes algo y tú dices, hermanos, yo voy a comprar 200 Biblias y compras 199, ahí ya falló el asunto, hermanos, con todo respeto. Sustrajiste, retuviste, decidiste que no se podía hacer algo. Hermanos, yo voy a llevar algo para la casa de Dios y no lo llevas. ¿Sabes qué? Acuérdate como dice en la Biblia, cuida de hacer todo conforme salió de tu boca, conforme salió de tus palabras, para que no caigas en maldición, ¿ok? Y aquí le está diciendo, no me estás mintiendo a mí, no estás pecando contra mí. Eso es lo menos importante, que peques contra Pedro, contra los apóstoles, contra la iglesia, la institución, los líderes. Eso no es lo relevante. Dice, le estás mintiendo al Espíritu Santo, al que te dio vida y por el cual tú juraste por el cielo. Por eso te decía, del tamaño de por quien juras es el tamaño de tu compromiso. Y jurar por Dios, por Jesús o el Espíritu Santo no es poca cosa, ¿ok? Y versículos adelante dice, versículo 4, reteniéndola,
¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No nos has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí lo reafirma nuevamente. Cuando tú prometes y no cumples, estás mintiendo. Violas 2 mandamientos. El tercero y luego el de no mentirás. Y no le afectas a los hombres. Estás mintiendo a Dios y estás trayendo maldición a tu propia vida. ¿Ok? No has mentido. Ok. Cuando retienes, ocultas, mientes. ¿Por qué? Porque crees que ganas ventaja delante de los hombres. A esto me refería cuando yo te decía que hay caminos que le parecen caminos de vida al hombre, pero su final es final de muerte. Cuando tú retienes, cuando tú no das, cuando lo que tienes que dar lo das por otra vía, ¿qué crees? Nuestra humanidad, nuestro ser humano nos hace pensar que estamos ganando, que hicimos un buen negocio, que retuvimos algo para nuestra familia, que retuvimos ganancia, pero el final de eso puede ser muerte. Ahora, si tú lo apartas y decides llevarlo a Dios, Dios va a añadir lo que tú le des. Por eso es que en la sana doctrina que está en la Biblia, jamás te vamos a decir, tráenos las escrituras de tu casa para que Dios te bendiga. Tráenos la letra de tu carro para que Dios traiga bendición. Con esas religiones que andan prometiendo que Dios va a hacer grandes cosas y les piden cosas y les piden comida. O que si se sumergen en el río de no sé quién y de otras cosas que hemos visto en la televisión, sumérgete ahí porque te va Dios a bendecir. Te quiero decir, y ojalá les llegue este mensaje, es una mentira doctrinal. Y es tiempo de que la gente crea en lo que dice la palabra y que no crea en fetiches de cosas como lagos, cadenitas, anillos o llevar lo que Dios te ha bendecido, porque Dios no bendice a manera de que le entregues cosas materiales. Dios bendice por la integridad de los hombres, cuando su hablar es sí, sí o es no, no. Proverbios 18, 21, Proverbios capítulo 18, perdón si hoy creo que nos hemos extendido un poco, pero quiero entender y ojalá nos lo puedas poner ahí. Tengo un monitor donde estamos viendo esto. Si esta palabra te está bendiciendo, yo espero que sí. Homiléticamente nos dicen que no preguntemos si te está bendiciendo, simplemente lo creemos. Pero aprovechando que tenemos esta herramienta digital de interacción. Proverbios 18, 21. En la lengua hay poder de muerte. 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso es que dice Dios, no te apresures a hablar cuando llegues, o a pensarlo incluso. Por causa del tiempo, Proverbios 20, 25, por favor, para darte mucho sustento bíblico, Proverbios 20, 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Esto pudo haber resumido toda la predicación. Proverbios 20, 25. Ya lo pusieron ahí. Lazo es al hombre, particularmente al varón, hacer apresuradamente voto de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar. Ay, no, siempre no, Señor, no me iba a alcanzar a hacer esto. ¿Me entiendes? Cuando tú llegas delante de Dios tienes que hacerlo con conciencia, sabiendo que puede haber maldición cuando tú prometes y no cumples. Y por eso algunos negocios no se te dan, por eso algunas cosas en tu vida no terminan de estar firmes, por eso algunas cosas en tu carácter siguen reflejando amargura, siguen reflejando cosas que no están bien, porque has prometido y no has cumplido. ¿Sí? Deuteronomio 23, 21. Ahora, supongamos que tú prometes algo a Dios y que de verdad estás en toda la intención de cumplirlo. ¡Qué bueno! Quiero finalizar con esta última parte. Proverbios 23, 21. Hay muchos que terminan en 21 el día de hoy. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y será pecado en ti. Si tú creías que era exageración mía decir que prometo y ahora resulta que es pecado y no cumplir, te he dado varios versículos que están ahí en el timeline de los comentarios, los comentarios en tiempo real, y también puedes repetir esta predicación, la puedes escuchar en unos minutos, estará disponible en YouTube por Restauración Naucalpan, nos encuentras así en YouTube. La idea es que tengas este material a tu mano y puedas a lo mejor irla deteniendo, porque entiendo que
A veces vamos un poco rápido al momento de hablar, pero tú la puedas ir pausando y reflexionando. Si la Biblia te está diciendo que no te tardes, es ojo, porque puede resultar un pecado delante de Dios. Y a lo mejor tú cumples con todos los mandamientos, hermano, con todos. No tienes ídolos, no adulteras, ya lo dijimos hace rato. Pero si tú haces un voto y se te olvida y ya no lo cumples, es contado por pecado contra ti, contra mi vida. Ahora, si tú no sabías esta palabra, no te sientas condenado. Es el tiempo y por eso entiendo de parte de Dios, porque es pocas veces que pasa esto, que Dios me llevó a orar en medio de esta predicación hace un momento para que tú seas bendecido y traigas paz en tu casa y en tu familia y haya esperanza y tranquilidad, sabiendo que tú, si lo has hecho en el pasado, hoy Dios puede hacer borrón y cuenta nueva. Quiero dejarlo muy en claro hacia el término de esta transmisión. ¿Ok? Lo que hablamos, hermanos, Dios lo toma en serio. Y si quieres tener un versículo fundamental, un versículo base para saber por qué digo que del tamaño de quien prometo es mi compromiso, vamos a cerrar Isaías 66:1. Isaías capítulo 66:1. Es un libro de carácter profético, que a lo mejor lo han escrito, bueno, no a lo mejor, se dice que lo escribieron dos personas, pero bueno, solo un poco de datos sobre este libro. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Por eso Jesús les decía, no jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Por eso, con base en esta palabra en Isaías, Jesús les estaba diciendo en Mateo y en lo que leímos, Mateo 5, que le decía, no jures por nada, por favor, porque puede traer condenación a tu vida. Dios no se va a enojar porque a lo mejor te detengas en poder prometer o jurar. Más bien te va a hacer pasar por hombre prudente, por hombre sabio, y que va a medir sus palabras en reverencia, no a lo que puede cumplir, sino a quien se lo está prometiendo. Incluso yo suelo aplicarlo en mi casa. En ocasiones el chiquito de mi casa me dice, oye, ¿verdad que me vas a dar esto? ¿Me vas a llevar? ¿Me vas a hacer esto? Pues, y yo le digo, hijo, es que no me gusta prometerte. Porque en ocasiones, en aras de prometer, podemos decirle a un niño, sí, al rato te llevo. Sí, después te lo compro. Sí, después lo compro. Pero yo prefiero decirle el no o explicarle el por qué. Y en ocasiones se ha salido de mi boca, bueno, sí lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sueltas una palabra así, a un niño pregúntale cómo queda. A lo mejor tú le dijiste, después te llevo al parque de diversiones, te llevo al centro comercial, después te compro. Y para el corazón del niño es una promesa que tú soltaste. Lo mismo es para con Dios. Tú no le puedes decir, Señor, ese día estaba emocionado, el culto estaba bien bueno, había mucha gente, era aniversario, lo que tú quieras. No, ¿sí? Te juro que me voy a comprar un vestido nuevo para el desfile del aniversario. No hagas eso. Sino promete a Dios y cumple. Mateo 23:16, por favor. Hay mucho en la Biblia que podemos decir, pero mi corazón es que tú puedas tener base bíblica y no base en lo que se dice en internet. Entiendo que hay muchas predicaciones hoy día, no las estoy criticando, qué bueno, pero aún cuando te acercas a la casa de Dios, ojo con lo que escuchas y ojo a lo que tú ves y ojo a las cosas que estás viendo. Recuerda, el pan es para los de la casa y por eso hemos sido encomendados a preparar buen pan toda la semana, de martes a viernes y también los domingos, para que tú estés alimentado. Si tu corazón, tu congregación está en Naucalpan o te quieres añadir, gloria a Dios, pero sabes que el pan es para los de la casa y también los que se añaden, no quiero decir que no, ¿verdad? Mateo 23, capítulo 16, dice, ay de vosotros, este es el capítulo al que me refería, Mateo 23, aquí es donde Jesús se suelta, sí, con cierto enojo con los fariseos. Mateo 23, 16, vamos a terminar. Ay de vosotros, guías ciegos, que dices, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, son palabras en rojo de Jesús, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?
También dices, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Y Jesús les dice otra cosa, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es decir, Jesús les está diciendo, no sabes ni lo que estás diciendo. Y en el altar, contra el altar de Jesús, contra el altar del tabernáculo, se tenía indolencia en aquel tiempo, porque decían, yo te juro por el lugar santísimo, te juro por el altar, no, te juro por el oro. Y Jesús les llama, hay 3 expresiones que me llaman la atención bíblicamente en el estudio de Mateo 23, cuando en el versículo 16 dice, ay, los ayes en la Biblia, no es un ay de dolor como cantaba por ahí un cantante mexicano fallecido de Ciudad Juárez. El ay tiene que ver con una condenación que va a venir, con algo que está por suceder y que es ahora sí que es un ay de dolor de algo. Y luego en el 17 les dice insensatos, o sea, imprudentes, ciegos, estás dirigiendo equivocadamente. Versículo 19 les dice necios y ciegos otra vez. El necio es el que no cuida sus palabras, ¿sí? Y luego versículo 21, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. O sea, no te estás siendo irreverente a todos los elementos que Dios hizo al momento de hacer el templo y el tabernáculo y todos los elementos. Tú solamente juras con tal de obtener un favor personal y después hay que Dios se encargue de cómo le va. Versículo 22, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Eso está en Isaías 66:1, como te lo dije. Y por aquel que está sentado a él. En eso baso mi comentario que menciono por tercera vez, que de acuerdo a quien por el que tú estás prometiendo es el tamaño de tu compromiso. Y luego versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante, que es la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando Jesús les está hablando en el versículo 23, que sí diezman el comino, el eneldo y las cosas materiales, pero no hacen justicia y misericordia, es pieza para otro mensaje que se habla de la maldición de retener. Porque retuviste la misericordia, porque en tus manos estaba perdonar al prójimo, en tus manos estaba perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, a tu tía, y retuviste la misericordia. Ah, pero ¿cómo juras por las cosas de Dios? Hermanos, es tiempo para que nosotros reflexionemos. Y si vamos o no a salir de esta cuarentena pronto o más tarde, Dios lo sabrá y nos vamos a sujetar a las autoridades. De eso no hay problema. Hemos estado actualizando la información. Yo no tengo apresuramiento para hacerlo con tal de ser rebelde. No, lo vamos a hacer en su momento. Pero en este tiempo que estamos guardados vamos a ser prudentes y vamos a ser gente que obedezca la palabra de Dios y reflexione en cómo se está presentando. Te invito a que para terminar seas una mujer, un joven, un adolescente, a lo mejor eres una persona de la tercera edad, un padre de familia que establezca y que cuide en casa. Señores, señoritas, familia, aquí no vamos a jurar por nada, porque mi hablar va a ser sí o va a ser no. Aún en los negocios, aún en lo que prometo, aún en lo que digo que voy a hacer. En mi hablar sea como lo haría Jesús. Mi sí sea sí y mi no sea no. Aunque esto te cause enemistad contra otros. Porque en ocasiones no solo el no te genera enemistades, también el sí te puede generar enemistades. Entonces busca agradar a Dios y que Dios respalde cada palabra que tú puedas decir, porque eres un hombre y un creyente íntegro. Y en todo lo que prometes lo hagas, lo cumples. Vamos a orar para terminar. Y en unos minutos después van a encontrar también en YouTube este mensaje disponible. Y vamos a orar. Y le doy el tiempo a mi esposa. Señor, te damos gracias en este tiempo porque tú has sido fiel y tú nos has dado palabra. Y tú has ido encadenando cada versículo, aun cuando teníamos un orden aquí. Y yo espero, Espíritu Santo, que tu palabra nos ayude a todos. Primeramente a los que tenemos el privilegio de transmitir esto aquí en mi casa. No lo decimos como quien lo haya alcanzado, sino quien también está en este proceso de entender y evitar fallar en este sentido.
Perdónanos a mi familia, a mí y a todos los que nos están mirando y los que nos vayan a ver en años y meses futuros si han prometido y no han cumplido. Hoy tu perdón y tu misericordia pueden venir y no la hacemos de lado, como decías a los fariseos. Tu palabra, Señor, nos dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Hoy, Señor, si hemos pecado en prometer y no cumplir, en decir y en no hacer, en asistir y no llegar, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, y que podamos encontrar bendición en la promesa, así como Ana la encontró cuando hizo voto delante de ti, sabiendo delante de quién se comprometía, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Pásale, mi amor. Ay, muchas gracias. Fíjate que ahorita que estaba predicando mi esposa acerca de esta palabra, venía un pensamiento muy fuerte con este respecto. Vamos a leer Malaquías 2 del 13 al 16. Es rapidísimo lo que te voy a decir, y esta es una palabra que nos habla a nosotros los matrimonios. Y tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque a lo mejor tú dices, yo no estoy saliendo de mi casa, pero puede serle desleal a tu esposo o a tu esposa. Dice Malaquías 2:13, y está otra vez: haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Mas dices, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera, tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal. Fíjate que es cierto todo lo que estaba platicando mi esposo, en el sentido de que cuando nosotros no cumplimos a Dios nuestros votos, nosotros estamos echando por tierra nuestras propias palabras y nuestras propias promesas. Pero sabes también, cuando nosotros llegamos al altar, cuando nosotros decidimos hacer vida con el esposo, con la esposa, hicimos votos delante de Dios. Y Dios les dice aquí al pueblo, ¿sabes qué? No entiendo. ¿Sabes qué? Vienes al altar y lloras que por qué Dios no te hace caso, por qué Dios no recibe tus ofrendas, y Dios dice, porque veo desde el cielo el trato que tú estás teniendo. En este caso le habla el varón, pero no estamos nosotras también excluidas de esto. Dice, porque no has cumplido tus votos con ella. Así que ten mucho cuidado con lo que prometes a Dios, no solamente en las cuestiones de la casa de Dios, de decir, hoy sí voy a leer la Biblia, voy a terminar o ahora que estemos allá voy a dar tanto para algo. Tengamos mucho cuidado con los votos que hacemos con Dios. Si en algún momento yo te invito, te das cuenta que has fallado en tus votos a Dios, que hoy le podamos pedir perdón y decir, Señor, por favor, quiero empezar de nuevo contigo. Y que mi sí sea un sí y mi no un no. ¿Ok? Bueno, te doy entonces los anuncios para esta semana. La próxima semana tenemos Cena del Señor. Yo sé que unas fanfarrias. Muchos anhelamos este tiempo porque es recordar al mundo que Jesús vino, que entregó su carne por nosotros para perdonarnos y limpiarnos y para que nosotros pudiéramos estar junto al Padre, para que pudiéramos ser uno con el Padre. Entonces la próxima semana vas a preparar una copita o un vasito de jugo de uva. Puede ser no sé si pueda decir marcas, pero cualquier juguito que tú encuentres en el súper, prepárate un vasito con él y unas galletitas saladas. De preferencia que no sea pan que tenga levadura, sino unas galletas que sean planas, que no tengan levadura. ¿Sale? Y al final de nuestra reunión vamos a estar listos para tomar la Cena del Señor. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es una excelente noticia? Porque esto también nos lleva a reflexionar
qué estamos haciendo con nuestra vida. Así que tenemos una semana de reflexión, una semana de preparación. Si tienes que rendirle algo al Señor, estás a tiempo. No te pierdas la oportunidad de tomar la cena con nosotros. Acuérdate que la cena del Señor, en el caso de restauración, es para mayores de 13 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años ya se considera que hay una conciencia, ya no de niño, sino ya estás en una etapa entrando a una adultez, ¿sí? Donde ya eres consciente de las cosas que estás haciendo y donde también, si has fallado a Dios en esa edad temprana, puedas decirle, Señor, perdóname. Entonces nosotros lo hacemos con adolescentes a partir de los 13 años hasta los 100 que tú tengas, o 100 y tantos que Dios te permita vivir, ¿sale? Entonces eso lo tenemos la próxima semana. Tenemos nuestra clase de niños en unos momentos, ya sabes, hay que verlo, darle visto, y estamos complementando estas clases de niño. Están siendo uno con el discipulado que nosotros estamos implementando también para los adultos. Así que caminamos en un mismo sentir y caminamos de acuerdo, que eso es lo que hemos estado viendo también en nuestras clases de oración. ¿Te parece si oramos y damos gracias a Dios por este día? Vamos a orar. Inclina tu rostro nada más para reverenciar a nuestro Dios Padre eterno. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, bendito Espíritu Santo que estás con nosotros y eres nuestro compañero fiel, nuestro amigo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú bendigas a cada familia, Señor. Bendice, Señor, a cada familia que está ahí en su casa, Señor, con los suyos, Señor. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú los sigas guardando. Gracias por la misericordia, Señor, que tú has mostrado a la misión de Naucalpan, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, porque tus misericordias han sido nuevas y buenas cada día para cada uno de ellos, Señor, porque tú los has guardado de enfermedad, tú los has guardado de muerte, Señor, tú los has guardado de las manos, Señor, de aquellos que hacen maldad, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sus techos, Señor, han sido, Señor, fortalecidos por ti, Señor, porque no les ha faltado, Señor, el alimento, Señor, sea poco, sea mucho, Señor, no, tu mano, Señor, no se ha alejado de ellos, Señor, y yo te doy muchas gracias por aquellas personas, Señor, que también nos miran, Señor, a través de esta transmisión, Señor, en diferentes estados de la República y también, Señor, en la Unión Americana, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas y en ellos, Señor. Te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos.